Horror en el monasterio. Hace ya cerca de un par de años fui a San Antonio, Texas, a visitar a unos tíos, hermanos de mi madre. Durante una fiesta familiar y para gozo mío, conocí a una chica, estudiante como yo. Estuvimos juntos casi todo el tiempo, y cuando ya se iba, me invitó a cenar a su casa el viernes por la noche. Nuestra relación, aunque breve y efímera, nos deleitaba a ambos. Llegué puntual y emocionado por volver a verla, aunque con cierta tristeza porque tendríamos que despedirnos. Entendí con claridad que la felicidad puede ser brevísima, pero que siempre vale la pena experimentarla en carne propia. Después de la cena, nos fuimos a la sala de su casa, y entre diversos temas que platicábamos, me preguntó si yo creía en la brujería y en cierto tipo de fantasmas, esos que vagan incansablemente por las iglesias y monasterios abandonados. No supe qué contestarle en ese momento, pero me platicó de inmediato de un acontecimiento que le había sucedido a su prima, en unas vacaciones que realizó a un pueblo de México, y esta es la historia. Eran pasadas las 7:30 de la noche de un 1 de abril de 1983, cuando Carol Clark y su novio Jim, ambos de 25 años de edad, paseaban dentro de un monasterio abandonado, en las cercanías de la famosa y enigmática ciudad de Real de 14, en el estado de San Luis Potosí. Ya estaba oscureciendo y los pocos visitantes comenzaban a retirarse, tomando una foto tras otra y admirando la espectacular arquitectura del lugar. La pareja se fue adentrando cada vez más, sin percatarse de que ya no había nadie a su alrededor. De hecho, lo último que vieron fue a un par de ancianas que se persignaban en una de las piletas donde algún día hubo agua bendita. Carol estaba agachada, leyendo el texto de una escultura, cuando Jim se le acercó por la espalda y le dijo calmadamente para no asustarla que ya no había nadie en el monasterio, que estaban solos y que lo mejor sería irse lo más pronto posible del lugar. De inmediato ambos caminaron rápida y nerviosamente hacia la salida, y cuando vieron que la enorme puerta estaba ya cerrada, corrieron desesperados y gritando que no cerraran, que aún estaban ellos ahí adentro. Era tanta la velocidad que llevaban que se estrellaron fuertemente en el pesado portón de madera de más de 3 toneladas de peso y casi 6 metros de altura. Golpeaban y pateaban el portón con todas sus fuerzas y gritaban que por favor les abrieran, que los dejaran salir, pero solo se escuchaba el eco de sus voces en los enormes pasillos del monasterio, hasta que estos se perdían en un inevitable e inquietante silencio. Dándose cuenta de que todos sus esfuerzos eran del todo inútiles, se desplomaron en el piso, agotados, y con las manos sangrando y llorando de la desesperación. No había remedio aparente. Estaban atrapados en el monasterio. Como ya casi era de noche, empezó a hacer frío y su vestimenta era la común de los turistas. Una playera, shorts y tenis, por lo que Carol y Jim se abrazaron para darse calor, y más que otra cosa, para reconfortarse y consolarse por la terrible situación en la que se encontraban. Sin ellos desearlo ni sospecharlo en lo absoluto. En medio de constantes sollozos, ambos hacían trabajar frenéticamente sus cerebros, tratando de encontrar una manera para salir de ahí, pero sin cuerdas y sin ninguna herramienta que pudiera ayudarlos a escalar los enormes muros de la antiquísima construcción. Finalmente, llenos de decepción y miedo, se dieron por vencidos. No había nada que hacer hasta el día siguiente. Después de casi 1 hora de estar en completo silencio, Jim sugirió que hicieran algo, que caminaran alrededor del recinto para ver la posibilidad de que hubiera otra puerta por donde salir, o un pasillo que los condujera al lugar donde vivía el vigilante del monasterio. Y tal vez, en el peor de los casos, poder encontrar algún lugar donde pasar la noche, sin congelarse por el inclemente frío que ya se manifestaba pleno e indiferente. Decididos se incorporaron, y con las piernas entumecidas, comenzaron a caminar con extrema lentitud por los pasillos oscuros y húmedos, lanzando un grito de vez en cuando por si alguien pudiera escucharlos. Una soledad absoluta se percibía en el aire mientras caminaban como en cámara lenta.
La noche ya había caído plena y la oscuridad era muy densa. De hecho, más que en otras ocasiones. La única luz que iluminaba el enorme recinto era la que la luna producía y que penetraba a través de las ventilas que se encontraban en la parte más alta de la construcción. También algunas veladoras que habían encendido los visitantes, venerando a imágenes y estatuillas de santos, que aún se encontraban en las paredes laterales del monasterio. Aparte de esto, reinaba la oscuridad en todo el inmueble. Con un inmenso horror que les corría por sus cuerpos juveniles, veían cómo las imágenes los seguían con la mirada, como si estuvieran pendientes de sus movimientos, y en más de una ocasión pegaron un tremendo grito al ver cómo una de las estatuas giraba la cabeza y por tener una cabellera de pelo humano natural, la hacía verse de lo más espeluznante. Se abrazaron y se dijeron que no era posible, que tal vez sus alterados nervios los estaban traicionando, o que la luz de las velas los estaba sugestionando demasiado. Pero ahora, más nerviosos e inseguros que antes, no tuvieron otro remedio que continuar caminando en busca de una salida. De pronto llegaron a un pasadizo donde estaban las antiguas celdas de los monjes que habían vivido en el monasterio, y Jim, con su encendedor, descubrió que una celda estaba abierta. Pensó que tal vez ahí estarían más protegidos del frío, que a esas horas era ya demasiado intenso. Con manifiesto asco descubrieron que el lugar estaba infestado por ratas y cucarachas, pero no había mucho de dónde escoger. Jim, alumbrando como podía con su encendedor, le señaló a Carol una esquina donde podrían pasar la noche más o menos protegidos del frío. Se abrazaron y un poco después estaban profundamente dormidos. Como a las 2:30 de la mañana, Jim se despertó por unos ruidos extraños que se escuchaban desde lejos. Tapándole la boca para que no hiciera ruido, despertó a Carol, quien se incorporó de un brinco. Asustada, de inmediato le preguntó a Jim qué era lo que pasaba, pero con un ademán él le dijo que se callara, que no hiciera ningún ruido. Horrorizada, Carol se decidió a asomarse, pero su mente no alcanzaba a comprender lo que vio. Un puñado de monjes encapuchados caminaban por los pasillos, en la más completa oscuridad y en perfecta formación, cantando lóbregas letanías en latín. Su vestimenta era una túnica larga y negra que les llegaba hasta los pies, amarrada a la cintura por un grueso cordón. Además de los estremecedores cánticos, se escuchaba otro ruido confuso. Cuando la pareja lo identificó, se dio cuenta de que los monjes traían también unas cadenas sujetas a los tobillos, y que en vez de pisadas, lo que se escuchaba era el metal de las cadenas arrastrándose por el piso del sombrío pasadizo. Caminaban maquinalmente con la cabeza inclinada hacia abajo, y pese a que la luz de los cirios apenas alcanzaba a iluminarlos débilmente, solo se alcanzaba a distinguir un pequeño hoyo negro en el cual se suponía estaban las caras de los religiosos. La visión era dantesca, imponente. Cuando más se acercaron a la pareja, con la flama de las velas, Jim y Carol alcanzaron a distinguir las huesudas manos de uno de los monjes, y en la parte interna de la muñeca lograron ver un tatuaje con una estrella de 5 picos, pero invertida. Se sabe que este símbolo era usado en las sesiones de satanismo y brujería durante la terrible y devastadora época de la Inquisición, ya varios siglos atrás. A cuestas, los encapuchados de adelante llevaban a una mujer de piel muy blanca y cabello negro y lacio, quien se retorcía lenta y lastimosamente, sin hacer ningún ruido ni lanzar gemido alguno, como si estuviera bajo los influjos de algún brebaje o elixir. La pareja miraba como hipnotizada y casi sin respirar al lúgubre cortejo, cuando de repente la mujer abrió los ojos, levantó la cabeza y volteó directamente a la celda donde se encontraba el par de intrusos. No pudiendo resistir más, Carol se desplomó hacia afuera de su escondite, y antes de perder el conocimiento, alcanzó a ver que uno de los monjes, en lugar de pies, tenía unas repugnantes pezuñas de chivo. El estremecimiento fue mayor, y Carol perdió el conocimiento. Cuando por fin se despertó Carol, eran pasadas las 6 de la mañana, y ya empezaba a amanecer.
Aún confusa, asustada y cansada, volteó a buscar a su novio, pero no lo encontró por ningún lado. De un brinco se levantó y corrió hacia la salida del monasterio. Acababan de abrir las puertas para recibir a los visitantes diarios que tenía el monasterio. Terriblemente agitada, llegó a la salida esperando encontrar a Jim, pero lo único que vio fue a un pordiosero sentado en el quicio de la entrada, pidiendo limosna. También había por ahí una niñita vendiendo chicles y a un par de monjas junto a un puesto, acomodando botellas de rompope y bolsitas de galletas. De pronto sintió que la agarraban del brazo y pegando un brinco, volteó hacia atrás. Era el vigilante del monasterio que le preguntaba cómo había entrado, pues acababan de abrir y no había forma de entrar sin que él se enterara. Carol trataba de explicarle que ella y su novio se habían quedado encerrados toda la noche, cuando sintió como si alguien le jalara el short y le ofrecía algo. Era la niña que vendía chicles. Al voltear a verla no pudo creer lo que veía. La niña mostraba una estrella de 5 picos tatuada en su muñeca. Aturdida por la impactante impresión, volteó muy lentamente, como si fuera en cámara lenta, a ver al pordiosero y a las monjas quienes calladas la veían fijamente y sin ninguna expresión. Por último, observó al encargado del monasterio que aún la sostenía del brazo. Todos tenían el mismo tatuaje y en el mismo lugar. Carol se estremeció por dentro, desesperada e impotente. Instintivamente golpeó al guardia y en lugar de huir se echó a correr hacia adentro del monasterio. Cegada por pasar violentamente de la luz a la oscuridad, de repente sintió que se impactaba contra alguien y pegando un grito, comenzó a golpearlo. Entonces sintió que le agarraban las manos y por fin abrió los ojos. Era Jim que le decía que se calmara, que todo estaba bien, que todo había sido una horrible pesadilla. Cuando finalmente pudo controlarla, Jim le comentó que había conocido a un guía de turistas extraordinario y que a ella, que tanto le gustaban las leyendas y las construcciones antiguas, de seguro le encantaría conocerlo. Pero ella, llorando sin parar, le decía que no, que lo único que deseaba frenéticamente era largarse de ese maldito lugar. Todavía temblando, Carol abrazó a Jim como pudo. Sintiéndose un poco más tranquila y segura, ambos se dirigieron hacia un pequeño recinto que servía de oficina, justo al fondo del pasillo. La puerta estaba abierta y se sentaron en un viejo sillón para esperar al famoso guía, con la esperanza de que él les explicara lo que les había acontecido la noche anterior. En medio de continuos sollozos, Carol se recargó en el pecho de Jim, quien cariñosamente la abrazaba y le acariciaba su rubia cabellera. En eso, un hombre más bien viejo y encorvado entró al recinto, le sonrió y les dio los buenos días. Se sentó frente a la pareja y le pidió a Carol que le contara la aventura que supuestamente había vivido la noche anterior. Pero cuando Carol apenas comenzaba el relato, el guía cruzó la pierna para estar más cómodo. Entonces, un escalofrío espantoso le recorrió a ella por toda la espalda. El extraño sujeto que se encontraba frente a Carol, en lugar de pies, tenía unas peludas y repugnantes pezuñas de cabra. Una fracción de segundos antes de perder el conocimiento, y con los ojos aún entreabiertos, la pobre e indefensa Carol alcanzó a ver el brazo de su novio, luciendo un flamante tatuaje en forma de estrella. Estrella de 5 picos.